Rumbo a la transición de la sostenibilidad ambiental, universitarios elaboraron un proyecto de biobolsas que tardan en degradarse 90 días, mientras que las convencionales lo hacen hasta en 300 años. Las bolsas son elaboradas con cáscaras de plátano y fécula de maíz, alimento que se produce en abundancia en México. En 2020 la producción fue de 27.707.775 toneladas, según la Secretaría de Agricultura. Nosotros nos enfocamos ahorita en lo que son las bolsas de cultivo, ya que hay que cuidar obviamente nuestro ambiente y nuestro producto tarda dentro de 60 a 90 días en desintegrarse. Los jóvenes se enfocaron al sector agrícola por la importancia que tiene para el pueblo mexicano, además porque el programa federal Sembrando Vidas requiere de productos que apoyen a los productores y ayuden al medio ambiente. En nuestro estado contamos con 11.149 agricultores. Cada agricultor tiene que plantar 2.500 plantas. Entonces, nosotros, pues prácticamente es una innovación muy buena, muy buena. Cuando las bolsas se desintegran, liberan nutrientes que sirven de alimento a las plantas. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele-Yucatán te informa. Tele-Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.